Bienvenidos a Entre Adictos. Este es el lugar para hablar de adicciones sin pelos en la lengua, donde hablar de adicciones ya no es un tabú. Somos Efrén Martínez, Ivonne Basto y Simón Mejía. Los tres atravesamos en nuestra vida los laberintos de la adicción, nos recuperamos y queremos acompañarte a volver. Hola queridos amigos, bienvenidos a Entre Adictos. Hoy un capítulo más. Los acompañaremos Simón Mejía y Efrén Martínez. Ustedes ya saben, los dos transitamos el mundo de la adicción y después dedicamos nuestra vida profesional a trabajar en esto. Y hoy vamos a tener un tema quizás difícil de ver, casi invisible, pero de un calibre tremendo. Las señales. Hay cosas que pasan en medio del consumo que son como campanazos que le dicen a uno, oiga, aquí está pasando algo, no crea, esto no es así nomás. Y ¿saben algo? Las señales empiezan desde el principio. Yo tengo una claridad tremenda que el primer semestre mío, consumiendo cocaína, eso de los 14 años quizás, imagínense ustedes que perdí 2 materias. Después de ser el mejor estudiante, perdí 2 materias, porque esas 2 materias las tenía yo como extracurriculares por las tardes y a veces estaba tan drogado que no llegaba y las perdí por fallas. Por supuesto, los profesores me empezaron a hacer reclamos acerca de mis fallas y yo empecé a decir que esos reclamos eran porque yo les caía mal y que me regañaban y que no soportaban que yo diera mi opinión, pero en realidad me regañaban era porque yo faltaba, no por ninguna otra cosa. Y no es que yo les cayera mal, estaban preocupados por mi ausencia y tenían que ejercer algún tipo de control y autoridad. Y esa fue la justificación para esas 2 materias. Pero yo sabía que tenía que ver con fallas y con fallas porque estaba consumiendo cocaína y me daba pereza ir a clase. Desde el principio aparecen señales, Simón. Así es, Efrén. En mi caso, la primer señal fue con las mujeres. Yo desde muy pequeño me caractericé por ser coqueto, tenía noviecitas por allá desde los 12 años en el colegio, entonces lo que a mí me empezó a pasar y me confrontó un montón fue que yo empecé a fumar marihuana, todo bien, buen estudiante, tranquilo, no pasa nada, juicioso, no trasnochaba, realmente no tenía excesos, pero entonces las noviecitas que tenía en esa época, me acuerdo en especial de una que me dijo, es que me dijeron que estás fumando marihuana. Y yo le dije, no, pero ¿cómo te ocurre? Pues sí lo he hecho, yo sí la he probado y por ahí de vez en cuando, pero nada grave. Entonces me dijo, yo no quiero un novio marihuanero. Y yo, uy, ¿cómo así? No, yo no soy marihuanero, ¿de qué me estás hablando? Entonces me dijo, mira, te voy a decir una cosa, si yo me entero que tú estás fumando marihuana, olvídate de mí. Y era la niña más linda del barrio, hermosa, divina. Entonces yo, claro que sí, amor, no te preocupes, no va a pasar nada. Salí de ahí, de la casa de ella, y me fui a consumir. Eh, y entonces cuando ya me estaba devolviendo para mi casa, me la encontré, iba con la mamá y yo tenía los ojos rojos, rojos, rojos. Así que me saludó, no me dijo nada, llegué a la casa, me llamó el teléfono y me dijo, terminamos. Yo no voy a estar con un marihuanero. Y eso me dolió en el alma. Y ahí dije, uff, o sea, había acabado de comprometerme a no consumir o a que no lo iba a hacer o que no lo hacía. Y lo que pasó fue que media hora después perdí una hermosa mujer por culpa del consumo. Sí, bueno, acabo de acordarme, me estaba acá riendo mientras lo escuchaba porque me pasó algo parecido. Imagínense que antes de este episodio de la cocaína y de perder estas materias, pues yo andaba fumando marihuana desde mucho más chiquito, desde muy chiquito. Y yo tenía una novia que vivía más o menos a 15 cuadras de mi casa. Y yo me iba a pie a visitarla y me devolvía a pie todas las noches. Y resulta que agarré a fumar marihuana y me trababa tanto que me daba una pereza ir. Si voy 15 cuadras a pie, no, qué pereza. Y de pronto, de un momento a otro, pasaron 15 días donde no volví.
O sea, un día fumé y me dio pereza ir, y al día siguiente tampoco fui, y al día siguiente tampoco fui, y aparecí a los 15 días, pero yo podría jurarles que yo tenía la sensación que habían sido solo 3 días, no 15 días. Y entonces estaba furiosa y por supuesto me terminó y me dijo que cómo era posible que me desapareciera 15 días. Y yo, 15 días, usted está loca. Si fueron solamente 3 días nada más por A, B o C, pero realmente me puse a ver y sí fueron 15 días. Me desaparecí. Y como si el mundo no se diera cuenta. Campanazos tempranos. Las señales de la adicción, Simón. ¿Cómo la ve? Oh, tremendo. Y acá hablando se me vienen a la mente un montón de situaciones que viví, que eran señales tempranas de que algo estaba mal en mí. Acá me estoy acordando que yo siempre fui deportista, desde pequeño. Yo estuve en clases de todo. Participé en equipos de fútbol, de voleibol, de básquetbol, bicicletas, bicicross. Bueno, yo hice muchas actividades deportivas y me encantaba el deporte. Me encantaba. Una de las formas mías de sentirme bien era practicar ciclomontañismo y hacer acrobacias en bicicleta y yo lo disfrutaba un montón y acabo de caer en cuenta que una de las señales tempranas de que algo estaba mal fue que dejé de hacer deporte. Impresionante, algo tan importante y tan saludable para la vida y sobre todo que me encantaba tanto, era algo que me daba un montón de sentido, que me hacía disfrutar la vida. Y yo recuerdo que en la medida que mi consumo aumentaba, pues el deporte disminuía hasta que desapareció por completo. Es decir, una de las señales tempranas de que algo está mal es que yo dejo de hacer cosas que hacía antes. Y no solo fue el deporte, un montón de actividades que yo tenía que le daban orden y que le daban sentido a la vida, que las fui cambiando cada vez más por el placer, por la rumba, por los amigos, por el consumo y después en algunos momentos me sentía como tan miserable, como que hacía tan poquito por la vida, porque mi mundo se redujo completamente a consumir más y otra vez y otra vez, y el resto de las posibilidades que tenía quedaron en segundo plano. Imagínese, Simón, que cuando yo tenía 16 años, o sea, más o menos 2 años después de lo que les conté ahora, tuve un evento muy delicado y muy grave. Seguían siendo señales tempranas porque tenía 16 añitos, y es que tuve una sobredosis de cocaína muy seria, muy seria. Había empezado a consumir cocaína desde la mañana, ya era la noche, ya estaba yo en mi cuarto encerrado, ya se estaba haciendo de día porque no había dormido nada. Tenía las uñas moradas, tenía los labios morados, sentía que me pasaba algo raro en el corazón. Hoy sé que son arritmias, eran arritmias cardíacas. Veía todo oscuro, fue algo espantoso. Se me produjo una hemorragia nasal y el cuarto parecía de película, con mis manos llenas de sangre, pintadas en la pared, en el piso. Pues efectivamente, lo que pensé era que esa cocaína estaba mal hecha, que no era cocaína buena, que no era cocaína de buena calidad, porque no tendría que haberme pasado eso, sino que era seguramente porque la cocaína estaba mal hecha. Al día siguiente, logro dormir un par de horas entre las 6 de la mañana y las 8 de la mañana, todo el día dolorido, cansado, con una sensación espantosa. Y más o menos a eso de las 4 de la tarde, yo dije, no, me queda ahí un poquito de cocaína, yo creo que me la voy a acabar. Y volví a consumir cocaína al día siguiente de esa escena. Esa noche, a eso de las 10 de la noche, terminé en la clínica. Y aún así, no paré de drogarme. Aún así, continué haciéndolo, Simón. Tremendo, tremendo. Acá pensando en esas alertas tempranas, yo tenía más o menos unos 14 años, 15, y una vez no fue el profesor de inglés al colegio, yo estudiaba en un colegio grande, campestre, entonces nos dijeron tienen la hora libre porque el profesor no llegó, entonces a mí se me ocurrió la maravillosa idea de irme a prender un porro por allá en una montaña que había dentro del colegio.
una quebrada que había, en una selvita que había lejos de los salones, obviamente. Pero entonces resulta que todo el colegio sintió el olor y llegó la coordinadora de disciplina y me encontró con las manos en la masa. O sea, me querían un montón en el colegio porque yo siempre fui una buena persona, yo fui un buen chico. Entonces la coordinadora me puso a llorar y me dijo, Simón, ¿qué estás haciendo? Y llamó a mis padres y no sé, y bueno, hicimos una reunión y me dieron una oportunidad. Yo juré que el problema no era que yo estuviera consumiendo en el colegio, sino que el problema es que el colegio tenía unas normas muy rígidas y eran muy exagerados. Entonces me mandaron a hacer mi primer tratamiento. Ahí yo estuve en un ambulatorio 3 meses, pero nunca pensé que tenía un problema. Fue difícil, pero eso fue una señal. Me pusieron el cupo en duda. Me iban a echar del colegio. Era un colegio que yo amaba y en el que me destacaba. Entonces, uno también tiene que estar muy alerta a las señales. Y además, la gente que lo rodea a uno, y los papás y los tíos, también alerta, porque ustedes se preguntarán, bueno, y este par de personajes, uno que termina en la clínica, otro que lo echan del colegio, otro que, ¿dónde estaban los papás? O sea, ¿dónde estaban los papás? Pues los papás estaban en negación también. Los papás también niegan los problemas de adicción de sus hijos. Y entonces, claro, los padres en negación. No, eso, no, mi hijo no es, pero ¿cómo? ¿Cómo mi hijo? Una sobredosis, ¿qué fue lo que le pasó? Eso fue un error. Y claro, la manipulación de uno también, la justificación, hace que ellos confíen una y otra vez en uno. Entonces mis papás me dieron 50.000 oportunidades. Siempre hacíamos conversaciones, acuerdos, yo hacía compromisos que no cumplía nunca, pero ellos seguían y seguían. Entonces, los papás tienen una responsabilidad directa, o la gente que está alrededor de la persona que está consumiendo, de hacerle ver al adicto que está tocando fondo, que está perdiendo cosas, que hay señales de que algo va mal. Eso hay una gran responsabilidad ahí. Yo creo que es muy importante para los familiares que nos están escuchando, amigos o personas allegadas. Si usted tiene alguien dentro de su núcleo que está consumiendo y usted está preocupado, hay que buscar ayuda. La única forma en que mis padres rompieron la negación fue con asesoría profesional. Acá en Volver tenemos programas de asesoría familiar para aquellas familias que no saben cómo abordar el tema, porque es lo más natural. Lo más natural es no saber cómo tengo una conversación con mi hijo, si me enteré que está teniendo problemas con las drogas, si acabo de pasar un suceso de estos, cómo abordo eso. Pues nosotros acá, en todos estos años de experiencia, hemos podido acompañar a las familias a ese primer momento, a ese primer espacio, a cómo afrontar la adicción y a que ustedes puedan saber realmente esto qué es. De tal forma que uno abandone la postergadera. Miren, la primera señal que tuvo mi papá fue que a eso de los 14 años llegué yo un día a las 6 de la mañana totalmente borracho, amanecido, a los 14 añitos. Y pues no les pareció tan grave. 6 meses después, una noche, en diciembre, me fumé un porro y yo venía de una cirugía muy delicada de columna vertebral, donde me habían puesto un platino y había estado enyesado casi un año paralizado. Y en medio de ese porro tuve un mal viaje y me dio un ataque de pánico donde yo sentía que el platino se me iba a salir de la columna. Y ese ataque de pánico hizo que yo me acostara en el piso y que no me dejara tocar ni mover por nadie. Cuando llegaron mis papás, llegaron allí y mi papá dice, eso fue que se metió alguna cosa. Y eso fue lo único que hizo. Hizo ese comentario al aire. Jamás me llevaron a hacerme un examen. Jamás averiguaron si realmente me había metido alguna cosa, pero obviamente que algo me estaba pasando, porque eso no era normal, pues, en lo más mínimo. Más adelante le dijeron a mi padre, su hijo como que anda en estas, y mi padre los miró a todos y de forma prepotente dijo, ustedes le tienen envidia a mi hijo porque a él le va muy bien en el colegio, y en últimas, si él consumiera, no importa. Desde que le vaya bien en el colegio, todo está bien. La negación.
A veces uno de papá o de mamá puede llegar a creer que está en juego su calidad humana como papá si un hijo le sale con un problema de drogas, o que se equivocaron, o que fueron malos padres. Y eso es tan fuerte para una mamá o para un papá que lo niegan. Mi madre un día me dice a los 18 años, cuando ya todo estaba muy grave, me dice: Efren, pero es que yo nunca me di cuenta, o sea, yo ni me imaginé que usted fuera capaz de llegar. Y yo, ay madre, es decir, ¿le parece muy normal que un niño de 14 años llegue amanecido a las 6 de la mañana? O que uno de 16 años cada fin de semana llegue a las 7 de la mañana amanecido, totalmente borracho, a veces con los dedos totalmente amarillos, impregnados de 20, 25 cigarrillos que se fumó en una noche, con ese olor o sea, ¿le parecía a usted eso normal para que me diga que no recibió ninguna señal? ¿Cómo la ve, Simón? Total, esa negación es muy brutal, pero uno entiende, es difícil afectar la imagen, es difícil aceptar lo que piensan los papás es: fallé como padre, pero ¿cómo me va a pasar esto a mí? A él no le ha faltado nada, pero digamos que nosotros hoy como profesionales entendemos que la adicción no depende de eso, realmente no depende de eso. No nos demoremos en buscar ayuda. Si usted está pasando señales tempranas como parecidas a las que hemos compartido o otras, si usted como familiar está viendo que alguien cercano a usted está pasando por eso, busque ayuda, esto tiene solución. Acá en Volver podemos ayudarlos. Un abrazo, gracias por estar acá. El próximo domingo escuchen el nuevo capítulo. Saludos. Entre Adictos es un podcast semanal. Si te gustó el episodio de hoy, síguenos y no olvides compartirlo. Y para más información sobre adicciones, ingresa a nuestra plataforma en adiccionesvolver.com o síguenos en redes sociales como @volver_adicciones. Nos vemos en un próximo capítulo y recuerda, el poder de cambio está dentro de ti.